ingeniero de camino, presidente de honor de la firma Calconsa, decano del Colegio de Ingenieros de Camino, Canales y Puertos de Andalucía, Ceuta y Melilla, de 2018 a 2022. Su conferencia versará sobre ingeniería y arquitectura, técnica y arte, estática y estética. Don Luis es un gran ingeniero, experto en el cálculo y optimización de cimentaciones y estructuras, informes de patología de la edificación y dictámenes periciales. Hay poco. De 1971 a 1976 fue director técnico y gerente de la empresa Hierros, Forjado y Cemento, y Forcén, conocido como Viguetas Castilla, radicada en Sevilla, dedicada a la fabricación de hormigón, calculando numerosos puentes, naves, muchos edificios y estadios deportivos. En la Expo 92, la intervención fue muy especialmente relevante, pues se calcularon los siguientes pabellones: Suiza, Australia, África Central, la ONU, Naturaleza, Ranxerox, parte del pabellón de la navegación, México, Chile, gastronomía, Marruecos, además de elementos singulares como el cohete Ariane, el cine Movimax del pabellón de España, asimismo como las 1.200 viviendas para los comisarios e invitados que se hicieron en Ciudad Expo, en Mairena de la Jarafe. Todo esto hoy está en pie, todo esto está funcionando perfectamente. Podríamos seguir a través de un vigoroso currículum, pero creo honradamente que lo verdaderamente interesante es escuchar la conferencia sobre el tema que ha elegido nuestro compañero para ilustrarnos por tan singular personaje de vida tan rica y prolongada en el ejercicio de su magisterio. Sin más dilación, señor, cuando quiera puede pasar su exposición. Muchas gracias. Lo primero, ¿se escucha bien? Se escucha perfectamente. Bueno, pues yo en primer lugar, como no cabe de otra forma, quería agradecer a esta casa de la que he sido partícipe desde el año 2000 a 2009, que fui vicepresidente parte con José María Bueno y después con Antonio Pulido, actual presidente de la Fundación Cajasol, por ceder nuestras instalaciones, a Juan Antonio Peralta, por haberme propuesto para esta charla, para esta conferencia que suelen dar periódicamente, y a Fernando, mi hijo, que me ha ayudado en esta conferencia, y a la familia que me acompaña. Hoy quiero hablar de la importancia de una cosa que siempre que tenía muchas ganas de hacerlo, de la colaboración entre arquitectos e ingenieros, entre la estética y la belleza de los primeros y la estática y estabilidad de las grandes obras de los segundos, y de que el arte y la técnica no están reñidos, sino todo lo contrario. Daremos especial importancia dentro de las estructuras a los puentes, por su implantación en el entorno natural y sobre todo porque proporcionan comunicación entre pueblos, unen barrios en las ciudades, como Sevilla, por ejemplo, entre otras muchas del mundo, facilitando el comercio, la comunicación, las relaciones entre las personas, evitando separaciones naturales como las que provocan los montes, los ríos y a veces los mares, pero no quiero olvidar otro tipo de obras de ingeniería y arquitectura importantes, como son los puertos, los rascacielos, las estaciones, los museos, etcétera, de los que hablaré someramente por el tiempo que tenemos, pero algo os diré a lo largo de esta charla. También hablaré de algunos arquitectos e ingenieros famosos y de sus obras, obras especiales y edificios, principalmente públicos, y como he dicho, sobre todo de puentes. Y también de algunos siniestros ocurridos en España y en el mundo en relación a estos elementos, y acabaré con una mención especial a las obras tanto de la Exposición Iberoamericana del 1929 como la Universal de 1992, celebradas en Sevilla, y de la revolución que supuso, sobre todo esta última, para nuestra ciudad, como los puentes que tanta falta hacían para Sevilla para comunicarse entre la ciudad y también con Cádiz, Huelva, Dos Hermanas y el Aljarafe. Estas dos últimas zonas con enorme expansión que todavía siguen
y sobre todo por el AVE, que nos unía de una forma rápida con Madrid y nos permitía ir por la mañana y volver por la tarde con las gestiones necesarias a Sevilla. Además de que dio vida el AVE a una ciudad española prácticamente aislada y a la que poco iba el turismo, como era Ciudad Real, y que actualmente tiene una actividad impresionante y que es además dormitorio de mucha gente que trabaja en Madrid y donde el precio de la vivienda es mucho más barato. Quiero expresar en esta charla que la belleza y el arte y la técnica y el rigor no están enfrentados, ni mucho menos. Son el soporte y complemento uno del otro. Los ingenieros de caminos tenemos fama de ser serios, cuadriculados, muy matemáticos, pero poco artistas y críticos con los temas sensibles y nada más lejos de la realidad, porque también somos personas y nos gustan las cosas bellas, la buena literatura, las buenas películas y, por supuesto, los viajes, las montañas, los lagos, el mar, los puentes, la música. Y dentro de este grupo de cosas bellas nos gustan especialmente las grandes obras de ingeniería, puentes, grandes edificios, puertos, aeropuertos, estadios deportivos, en cuyos proyectos y ejecución confluyen muchas veces el arte y la ciencia, el ingenio del ingeniero, y de ahí surge la palabra, y el arte y la creación del arquitecto, para dar origen a una composición que podría considerarse como una gran obra musical o pictórica, con su ritmo, sus luces y sombras, que hacen que sea lo más admirado y fotografiado en nuestros viajes por el gran impacto que causan nuestros sentimientos. Dentro de la ingeniería me voy a referir concretamente a la ingeniería de caminos, canales y puertos, mi profesión, antiguamente más conocida y comúnmente en el mundo como ingeniería civil. Quiero romper el malentendido que existe, que es el de creer que la ingeniería civil es una carrera rígida y árida y muy lejos de las reglas de las artes y nada más lejos de la realidad. Comenzaré recordando a algunos grandes ingenieros de caminos españoles independientes o en colaboración con otros arquitectos y arquitectos que han aportado belleza a sus proyectos, como por ejemplo, por ser más simples, Eduardo Torroja, José Antonio Torroja, hijo de Eduardo, Carlos Fernández de Casado, Leonardo Fernández de Torrellano, Javier Manterola, Florencio del Pozo Frutos y Florencio del Pozo Vindel, hijo del anterior, que casualmente fueron profesores de estructuras mío y de mi hijo Alejandro en la Escuela de Caminos de Madrid. José Antonio Fernández Ordóñez y Jorge Bernabéu Lorena, profesores de arte y estética de la ingeniería, que existe como asignatura en la Escuela de Caminos de Madrid. José Antonio Fernández Ordóñez, además, fue profesor mío en la asignatura de estética, como he dicho, en cuarto curso de carrera. Y no quiero acabar esta relación casi interminable sin hablar de todos los compañeros que han dedicado su labor profesional a este aspecto de la estética de la ingeniería. Especialmente quiero hablar de dos ingenieros sevillanos que han proyectado varias estructuras importantes de gran impacto mundial y de las que luego hablaré, como han sido José Luis Manzanares de Japón, creador de Ayesa, compañero y maestro mío en la cátedra de estructuras de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, y su hijo José Manzanares Abasolo, actual CEO de Ayesa, y sin más preámbulo, paso a desarrollar la conferencia. El punto este que he dicho como enunciado, voy a hablar de algunos arquitectos e ingenieros del mundo importantes, por tener un esbozo del espíritu de la conferencia que os quiero dar. Los ingenieros y arquitectos importantes son innumerables, pero voy a dar unas pinceladas, dado el tiempo limitado que tenemos, y dejar unas reflexiones muy claras, y por eso me refiero a algunos de ellos. En primer lugar, uno que todos conocéis, que es Norman Foster, que nació en Manchester en 1935 y que está casado en terceras nupcias con la médico española Elena Ochoa desde 1996. Es decir, que Norman tiene en este momento 90 años. Arquitecto, trabajó mucho con Richard Rogers, apoyándose ambos en sus cálculos, con las ingenierías de Ove Arup y Peter Rice, de las que hablaremos también posteriormente. Richard Rogers era italiano, nació en Florencia en el 33, 2 años antes que Norman, y murió en Londres en 2021. En Sevilla, Richard Rogers proyectó el edificio de Abengoa, en Palmas Altas, premio Pritzker 2007, junto con el prestigioso estudio de Vidal y Arquitectos Asociados, con cuyo estudio vamos a colaborar próximamente en nuestra empresa en algunos nuevos proyectos. Este edificio de Palmas Altas es el que albergará la futura sede de la Ciudad de Justicia de Sevilla. Bien, de hecho vamos a pasar a ver algunas obras. Aquí tenemos el edificio de Abengoa. Primero, segundo, ya lo hemos visto un poco. Es el edificio de Norman Foster en Londres, donde tiene más de 1000 ingenieros trabajando y haciendo muchas obras en el mundo de las que hablemos ahora. Sí, es que no puedo ver, me voy a poner un poco más aquí. Aquí, para ver un poco. Bien, aquí está
El viaducto de Millau, que está sobre el río Tar en Francia, en el sur de Francia, cerca de Toulouse, precisamente donde se hacen los aviones Airbus, en el propio aeropuerto de Toulouse, junto con la base de Tablada en Sevilla, como sabéis. Tenemos el centro de entrenamiento de Khan Sar en Astana, en Kazajistán, que lleva la cúpula que esconde dentro una cúpula transparente que esconde una ciudad. Seguimos. El Centro Tecnológico de McLaren en Londres, que es un edificio y una zona que alberga más de 500.000 metros cuadrados, que está en el sureste de Londres, a unos 40 kilómetros, en la ciudad de Woking. Son famosas también, vemos ahí a la izquierda, las coronisas de Resol de España, sobre todo en la autovía de Málaga, que es un concurso que ganó Foster, que son esos paraguas invertidos, que fue un concurso bastante interesante. Y famosísima la restitución de la cúpula de la Reichstag en el Parlamento alemán de Berlín, que sufrió un atentado, una bomba durante la Guerra Mundial, como sabéis. También tenemos la cubierta del Museo Británico, que veis ahí, del British Museum de Londres, la Torre Swiss Re de Londres, famosa junto al Támesis, y la entrada al aeropuerto de Stansted en Londres. Ya hay una evolución importante que hasta el siglo XVIII únicamente se ha empleado la piedra y el ladrillo en las edificaciones. Ya empieza a utilizar el metal y posteriormente el hormigón. Ya vemos aquí el metal en varios de estos elementos, con el que se consiguen grandes luces, gran rendimiento, aprovechando estos nuevos materiales que habían aparecido entonces. Luego ha intervenido mucho el metro de Bilbao, sus estaciones son famosas, como veis allí en la parte de arriba, y un edificio importante, el Canary Wharf en Londres, que viene su nombre del comercio importante que han tenido los ingleses con las Islas Canarias, sobre todo en el tema de plátanos. Bien, aquí tenemos el City Hall o Ayuntamiento de Londres, diseño oval de acero y vidrio, cerca del puente peatonal del Milenio de Foster y de la Catedral de St. Paul, la catedral más importante de Londres. Debajo, el aeropuerto de Beijing, que como sabéis es Pekín en chino, también de él, y la cubierta estación de Dresden, en Alemania, también ya con cubiertas metálicas. Y esto es la Torre Cepsa de Madrid, un concurso que también ganó Foster. Sigamos. Sí. Vamos a hablar, ¿hay más de Foster? No. Así, Ovearu. Ovearu es un ingeniero que nació en el Reino Unido en 1895 y murió en Londres en el 1988, con 92 años. Es famosísima la ópera de Sydney, que habéis visto en muchos documentos. Intervino también en las setas de la Encarnación de Sevilla, que veis abajo, en cuyo cálculo esta obra la hizo Sacyr y cuyo cálculo le tuvimos que rehacer en nuestras oficinas de Calconsa porque hay un inconveniente cuando se hacen unas obras en el extranjero, que no se tienen en cuenta a veces fenómenos locales, como es la dilatación de los elementos. Y aquí había un problema que se estaban yendo todas las uniones de estas distintas cúpulas que se estaban formando, esa especie de huevera, y hicimos el recálculo con Sacyr y fue una obra muy, muy interesante y ahí hemos intervenido nosotros de esa forma. Bien, de Ovearu, en el Zoo de Londres, hay dos edificios importantes, que es la piscina de los pingüinos y la casa de los gorilas. Como veis ya terminamos con estructura metálica, unas formas interesantes de la piscina, con tipo delfín, y la casa de los pingüinos, que tiene las dos formas que vemos aquí, está visto con el edificio administrativo detrás, y aquí con la entrada delante, que es bastante tipo selvático y bastante interesante. También hizo la estación de autobús de Dublín, en la cual tenemos dos perspectivas, como veis también, y la Catedral de Coventry en el Reino Unido, que ahí hubo una rehabilitación también interesante por el cálculo. Hay una iglesia que no viene aquí, pero bueno, de peregrinación que hicieron en la Padre Pío en Foggia, Italia,
que también fue Ove Aru, un ingeniero importante. Luego hay otro arquitecto interesante, también relacionado con algo con Sevilla, con España, perdón, que es Frank Gehry. Frank Gehry es canadiense, nació en Toronto y en febrero del 29. Nació como nuestro presidente del gobierno el 28 de febrero, pero del 29. Y vive en Santa Mónica, California, desde 1970. Entonces tenemos en Bilbao, hizo el Museo Guggenheim, que es súper visitado, y que ha cambiado el urbanismo esa parte de Bilbao. Ha abierto esa zona oscura que tenía hacia Deusto, de la universidad que se encuentra detrás, y a Bilbao le ha dignificado en el sentido de punto estético y es súper visitado. Aquí tenemos, y luego otra de aquí a la derecha, unas bodegas, en las cuales algunos habéis estado, yo sí he estado, que tienen la forma del vino, que con la tonalidad del sol durante el día le da distintas tonalidades, la cubierta del Marqués de Riscal, perdón, y tiene justamente una piscina que es de vino, con la cual se puede bañar en vino y sale, si está sin trabajo, sale colocado. Bueno, él vive en esa casa que vemos ahí arriba de Santa Mónica desde el año 70 y Gehry vive todavía, porque nació el 29, y, o sea que va a hacer 96 años dentro de poco. Y el edificio Binocular House, que es en Los Ángeles también, que está cerca de su casa. Y este edificio es muy interesante porque está aprovechando un solar que casi no sale, pequeñísimo. Es una casa de danzantes que se ve aquí en Praga, que es una zona muy visitada y es un edificio de viviendas. Ganó un concurso y aprovechó muy bien con esa forma de patas de elefante acopladas al edificio. Y si vais por Praga es una cosa digna de ver. Siguiendo también con otro ingeniero, hemos visto arquitecto Foster, ingeniero Aru, arquitecto Gehry, ahora vemos otro ingeniero, que es Peter Rice. Peter Rice nació en Irlanda en el 35 y murió en Londres en el 92. Es decir, que fue relativamente joven, porque murió con 57 años, efectivamente. Colaboró mucho con los arquitectos Renzo Piano y sobre todo con Richard Rogers, del que vamos a ver algo ahora también. Trabajó con Ove Aru, el que hemos dicho antes, sobre todo en la ópera de Sydney, y comprendió que las láminas, a pesar de su poco espesor, eran elementos tridimensionales, no bidimensionales, como parecían por su forma. Cuando hablemos de Torroja hablaremos de las láminas porque es un tema que aportó mucho a la construcción de este siglo pasado, y también aprovechamos las láminas ya entrando en el hormigón, los primeros comienzos del hormigón que hemos dicho antes. Con Renzo Piano, que nació en Génova en el 37, colaboró en el Museo de la Colección Menil, que vemos a la izquierda, ¿vale? Que eso está en Houston, en Texas también. En el pabellón de IBM, que aquí no se ve ahora, que así está aquí, desmontable este pabellón, y por lo tanto va a muchas ferias. Le cogen, le transforman y el metálico, de los trozos sucesivos, y ha ido por muchas ferias el famoso cubierta del pabellón de IBM. No, es que ese pabellón es itinerante, es que va por muchos sitios, ¿vale? Y por eso he dicho que es desmontable y tal. Y luego, lo más famoso es la intervención al PNM del Louvre, que la entrada del Louvre de París es donde también intervino con el cálculo Peter Royce. Y en España intervino en la Expo del 92, arriba, en el Pabellón del Futuro, que recordáis mucho de cuando se hizo aquí la Expo. También en la estación de Lille, que vemos aquí, a la derecha, perdón, y en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Seguimos, Fernando. Es que hay muchas diapositivas y para no quiero... Bien, el Centro Pompidou, que es el famoso centro que es museo y tiene las escaleras por fuera
muy interesante, también ya siempre la estructura metálica, comparando las estructuras estas. El estadio de San Nicolás de Bari, uno de los estadios de fútbol, también era un poco de los estadios, como zonas de ingeniería y arquitectura interesantes, y el aeropuerto de Kansai, otra aportación también interesante. El aeropuerto de Kansai, que os he dicho que es de Osaka, de Japón, ¿vale? Aquí tenemos a la iglesia del interior Padre Pío, que es una iglesia muy modernista, como veis. Sí, que esto es en Italia, como he dicho, lo que hizo con Obearu, y por eso figuraba antes sin decirlo, en San Giovanni Rotondo, en Italia. Esto es el Auditorio Parco de Roma. Seguimos, Fernando, por enumerar, porque si no hay muchos edificios. El edificio Joyce en Londres, el Pass Center en Gales, en Princeton, en el sur del Reino Unido, de Gran Bretaña, y el acceso del aeropuerto de Estante, con este tipo modular que da un poco parecido a lo que hacía Foster con las gasolineras de la vía del Mediterráneo aquí en Andalucía. Y luego está la nube de la defensa de París, que ese elemento colgado está en medio, que es como una especie de nube, y que da un poco de sombra. Eso está en París, en la ampliación de la zona de oficina que se ha hecho en París. La estación de Roissy, la estructura metálica con una forma también especial. Aquí estos pilares se dejan un poco ya a la nueva del aeropuerto de Barajas también, nuevo. Y arriba en la Villette, en París también. Como os he dicho, también estuve en el Pabellón del Futuro con Obearu, lo que hemos dicho antes, y se intervino mucho, Peter Reis, en la Ciudad Olímpica de Barcelona. Aparte, es que hay el Parque de París. Bien, y hemos hecho un poco los extranjeros, americanos e ingleses sobre todo, y de Gales algunos, y para finalizar este apartado vamos a llegar a dos figuras españolas, un ingeniero de caminos, que es famosísimo, de Alberto Roja, del que hablaremos ahora un poquito más, y del arquitecto Antonio Gaudí, como ejemplo de los que hemos hablado ya del extranjero para hablar en España y que han trascendido en el tiempo. Eduardo Roja, como sabéis, colaboró mucho con un arquitecto de la época, Secundino Suazo, un arquitecto madrileño que tuvo mucha relación con Sevilla, cuando por los años 50 hubo un intento, eso el amigo Rafael sabe un poco de aquello, por nuestro amigo Balbontín, Rafael, que tú sabes aquello, un intento de ampliación de la Plaza de Toros de Sevilla, la Maestranza. Y Secundino Suazo propuso una primera propuesta que consistía en rebajar el ruedo de la plaza, como se ha hecho, por ejemplo, en el Estadio Olímpico, y aumentar unas gradas por delante, con lo cual el ruedo disminuía de diámetro. Aquella propuesta no gustó mucho en Sevilla, porque sí es famosa porque es la tercera plaza del mundo de grande y tal, y dijeron que ni hablar. Se echó el concurso para atrás y el concurso siguiente lo ganaron dos arquitectos sevillanos, Alberto Balbontín de Horta, de que hablaré un poco ahora también, y Antonio Delgado Royce. Esto han tenido un estudio muy importante de Sevilla. Alberto Balbontín fue el creador de la Escuela de Arquitectura de Sevilla en los años 60, y Alberto Balbontín, fueron los que hicieron la entrada de la portada del Rocío actual, también ganaron un concurso, y padre de nuestro amigo Juan Antonio, y la nueva propuesta consistía en la que vemos aquí, que son cuadros que tengo en mi despacho, que me regaló Juan Antonio Balbontín precisamente, porque fue el arquitecto que hizo la ampliación de mi despacho, de mi oficina. Consistía en lo contrario, que era dejar el ruedo como estaba y ampliar por la parte de arriba, desmontar el graderío que existe actualmente y aumentar hacia arriba un graderío en la plaza de Sevilla. Y fue la propuesta que se hizo. Tenía encima de la salida de los toreros y tal, tiene una presencia, fijaos qué cosa más bonita, que tenían planteada, que era esta o aquella que se ve ahí en medio. Bien, pero
Hubo un hecho taurino en España muy importante, en el año 47, que hizo que los toros cayesen un poco en decadencia, como ha habido en ciertas partes, que fue la muerte de Manolete. Fue en agosto del 47, y todo esto se vino abajo, y Sevilla se opuso, y que ahí no se tocaba nada, porque ese vuelo, ese radio que salía hacia afuera, volaban un poco hacia el Paseo Colón, al ser más grande. Que aquí no se tocaba, se quedaba la Sevilla como estaba, con 13.113 espectadores, y esto es lo que se quedó y esto es lo que hay. Pero este fue el intento que hubo, de ambos. Y el Secundino, que era el calculista, calculista, digamos, no sé si es despectivo, o que hacía los cálculos de Renato Roja, con él muchas veces, digo, Roja de Secundino, pues fue el que se presentó inicialmente, y según me ha dicho Juan Antonio Logontín, que hablé con él últimamente cuando dije de esta conferencia, me ha dicho que con mucha elegancia, cuando le dijeron que no quería Sevilla, renunció, pero que fue muy elegante su renuncia, y fue cuando entraron Alberto y don Antonio, pero no llegó a secundar. Aprovechando una anécdota también curiosa, porque la he vivido un poco tangencialmente, Secundino Suazo, este arquitecto tan importante, fue el arquitecto del Monasterio del Escorial, del hotel, en 1917, y hace más de 100 años, donde hubo un hecho importante al que yo asistí, que fue la boda multitudinaria de Junior y Rocío Dúrcal, el 15 de enero del 70. Y yo asistí personalmente como abanderado de la tuna del Colegio Mayor Nebrija de Madrid, donde estudiaba yo como esto. Y también asistieron, entre otros famosos, Polola Flores, Marisol, Carmen Sevilla, etcétera, entre los más de 500 invitados que hubo. Pero lo digo como curioso. Bien, vamos a hablar entonces de Torroja ya como las obras de Torroja. Torroja tiene aquí una obra importantísima, que es la de arriba, que es el mercado de abastos de Algeciras. El mercado de abastos de Algeciras es una obra, como es una lámina, visto por abajo se ve, fijaos que pequeñita, que sin pilares en medio, y que tiene un espesor pequeñísimo, de 10 centímetros. Pero ya él consiguió aguantar los esfuerzos por la forma que dio, la forma curva que dio al elemento y que transmitía bien los esfuerzos, y ahí está. Luego un intento, el año 70, una realidad, que no lo tengo aquí puesto, pero yo lo digo por hecho, porque una de las personas que he dicho antes, que me dio clase a mí de estructuras, y luego a mi hijo Alejandro, en la Escuela Académica de Madrid, Florencio del Pozo, hizo una cosa muy parecida, que fue la cubierta del Palacio de Baloncesto de Barcelona, que está junto al estadio actual que están remodelando. Fue una cubierta de este tipo, también parecida, una lámina de poco espesor, aprovechando la forma, y que existe actualmente, porque Barcelona tuvo un intento, como sabéis, de ir al Palau, allí en Montjuïc, estuvo 2 años, 91 y 92, y ha vuelto otra vez al pabellón donde está actualmente, que es el de Florentino del Pozo. Después estuvo en el hipódromo de la Zanzuela, famoso, de Madrid. En Torroja ya fijaos las formas de la cubierta del voladizo, también aprovechando, y el frontón de Recoletos. El frontón de Recoletos, deportivamente, esto ha sido un frontón de deportes tal, pero fue en su momento también el pabellón del Real Madrid. Qué curioso, también yo estuve en su momento, y no lo he puesto aquí, pero lo digo, que tenía, como todos los frontones, tenían una cosa de espectadores, el frontón de la derecha, de la izquierda, y una pared lateral. Pues el Madrid jugó con aquel paredón, y jugó en la Liga del Real Madrid allí, hasta que hizo su pabellón. O sea que cuando la pelota tocaba con la pared, era fuera, y había que sacar pegado a la pared. Era curioso, el frontón Recoletos. Bien. Después tenemos el mercado de Pola de Siero, en Asturias, también con unos voladizos importantes, le tenéis ahí a la izquierda. El viaducto del aire, yo lo veía muchas veces en Madrid porque está en la Ciudad Universitaria de Madrid. Un viaducto muy esbelto, muy bonito, da a la Casa de Campo de Madrid. Y el hospital clínico, que también existe en Madrid, pues ya un edificio ya importante, ya con hormigón. Ya el hormigón dio tiempo a hacer, daba tiempo a hacer edificios ya en altura, no como había antes, pequeños. Bien, lo fundamental de Torroja es que hacía láminas de poco espesor jugando con las formas, como he dicho. Las formas son las que transmitían los esfuerzos y hacían que podían hacer unas cosas muy pequeñitas, de una forma ya más barata. Y de hecho, digo, tanto el Palacio de Deportes del Barcelona como el Mercado de Algeciras siguen ahí, están con toda... Bueno, una cosa importante de Torroja, lo más importante de Torroja fue, quiero hacer antes de ver estas diapositivas, fue el introductor del cálculo de hormigón armado en España.
o sea que estamos hablando de los años 30 y tantos, el hormigón armado, que se basa en un matrimonio que es el hormigón y el acero, pues él consiguió con dos conceptos, que ahora os explicaré, aunque sean técnicos, pero muy importantes, que se llaman el concepto del momento tope y los estados límites últimos, ver el máximo momento a cuánto en una sección determinada, de cualquier sección determinada, de forma que el acero y el hormigón trabajen de una forma casi igual. Porque si tú haces un matrimonio, como el acero y el hormigón, y el acero trabaja mucho y el hormigón poco, pues es una estructura metálica. Si trabaja una estructura que trabaja mucho hormigón y poco el acero, aquí hay gente que ha trabajado en fábricas de hormigón, ¿verdad? Por aquí, de preso y tal, pues también no es un mal matrimonio. Hay que dar un equilibrio, y esto lo consiguió con la estructura de momento tope, que fue una revolución mundial. O sea, sí, eso fue, en Torroja, fue una revolución mundial del cálculo de estructuras que ha habido en las normativas hasta ahora en España. En España, en el mundo, perdón. Fue profesor de la Escuela de Caminos de Madrid y fundador del Instituto de Calidad que da renombre a muchos cálculos que se hacen y controles de calidad de estructuras, como es el Instituto Eduardo Torroja, que está en la salida de la carretera hacia Burgos. Bueno, Torroja se podría hablar muchas más, pero algunas obras más, el acueducto de Ayoz, el Instituto de Torroja, que es donde se hacen los ensayos, y este acueducto de Tempul. El acueducto de Tempul está aquí en la zona de la provincia de Cádiz. Está entre Jerez y Algar, y esto es una zona de paso por la zona de la Barca de la Florida. Pero es que sirve a suministrar agua a esos pueblos de la zona. Bien, pero sé que ha trabajado mucho por aquí también. Y ahora vamos a hablar de Antonio Gaudí. Antonio Gaudí, para mí, yo ya digo que somos hermanos, arquitectos e ingenieros, y es yo que soy el arquitecto por excelencia. Gaudí nació en Barcelona, un día de la fiesta de mi pueblo, el día de San Pedro, el 21 de junio de 1852, en Reus, perdón, Tarragona, y murió en Barcelona el 10 de junio del 26, 7 días después de que le atropellase un tranvía justo cerca de la Sagrada Familia, su edificio especial. Estaba muy con sus papeles y tal, salió de la Sagrada Familia y sin pensarlo, y un tranvía le atropelló el 7 de junio, tuvo 3 días en coma y murió el 10 de junio, se murió junto a su obra. Y precisamente, que todavía está inacabada, como sabéis, y ahora vamos a ver algún ejemplo de ella también, en cuya capilla del Carmen, de la Sagrada Familia, que entonces existía esa capilla abajo, que está abajo, recibió su último adiós, y en la cripta del monumento reposan sus restos mortales. Vamos a ver algunas de sus obras. Algunas de sus obras. La Sagrada Familia, que todo el mundo que de Barcelona la ve, pues es un edificio sensacional de formas y eso, que para mí relaciona ahí arquitectura, pues las formas son preciosas con ingeniería, porque hay que aguantar esos edificios tan esbeltos para conseguir esa formalidad. Gaudí no fue el arquitecto inicial de este edificio. El arquitecto inicial fue Francisco de Paula Vilar, pero dimitió al año siguiente del encargo por discrepancias con la propiedad, con las certificaciones y tal. Y entonces fue cuando entró Gaudí, y yo diría que gracias a Dios, porque ahí es las cosas que ha hecho. Aquí veis la forma de la Casa Milá, lo mismo, es siempre con las curvas, siempre con los mosaicos, como vemos ahora. Es una cosa maravillosa. Seguimos, Fernando. Luego tenemos la Casa Museo Gaudí. Es que en esa casa él vivió unos años, del 1906 al 25, hasta el año anterior a morir. El año antes había cambiado de casa. Fue una casa muestra de todas las figuras que van al Parque Güell, de tanto fuentes como mosaicos. Él utilizaba su casa como museo también. ¿Vale? Y después la Casa Vicens, una casa de Barcelona también, que es la primera casa modernista de la primera época de Gaudí. Luego tenemos el Capricho de Gaudí, que es de ladrillo visto, que es muy distinto a todo lo de Gaudí. Gaudí emplea mucho, pero es muy distinto, por eso se llama el Capricho de Gaudí. Luego está la cripta de la colonia Güell, que es una parroquia Güell que tenemos ahí. El viaducto de Torreviejuar, arriba,
perdón, por la página anterior, la anterior, eso es la Torre Belleguard, con sus formas. Y bien, volvemos bien, ¿sí? La Casa Calvet, ya no hay más que enumerar y ver, porque admirar un poco. Es edificio residencial y fue premiada en 1899, justamente el mismo año que se abrió la Exposición Universal de París, donde se presentó la Torre Eiffel, de las que voy a decir ahora una anécdota también al final, como mejor edificio del año en Barcelona, la Casa Calvet. Bueno, perdón, la Casa Botines Gaudí, esa casa tiene una singularidad. Os digo, es de las pocas obras que hizo fuera de Cataluña. Esa está en León, es la Casa Botines en León. Luego tenemos la sala, pasamos la sala Mercé. Bien, es una sala típica de la ciudad, tampoco tiene más interés. La farmacia Gibert, con los documentos, los elementos, vuelve atrás, Fernando. Con los tarros antiguos, como vamos a ver luego, que tiene la farmacia de Santo Domingo de Silos, que también veremos cuando hablemos de mi tierra. Kioscos, hizo el kiosco Comillas y el kiosco Girosí, lo que es muy simple, pero muy bonitos, siempre en su zona. El Hotel Atracción, que es el actual, ahora se llama Gran Hotel Florida, que está en el Tibidabo, el Hotel Atracción. ¿Vale? Luego, la Puerta de los Pájaros. Fijaros que, daos cuenta, no existen aristas, todos los bordes son curvos, que es lo que él maneja casi siempre, cuando puede, no hace esquinas. El pabellón de la compañía transatlántica, perdón, que estuvo en la Expo del 88. El bar Torino, que este es un bar que lo hizo un italiano, no voy a ver el nombre, pero muy curioso, lo puso en Barcelona para promocionar el Vermú Mardini, que era italiano, y puso esta seña en Barcelona y se lo encargaron también a este hombre. Luego tenemos el Parque Güell, como os he dicho, siempre con sus mosaicos, siempre con sus formas curvas, interesantísimo. Las Ferreras de Gaudí, también súper conocidas. Bien, pues yo creo que nos quedaría hablar un poco, pasamos, Fernando, a puertos. Puertos de España y del mundo. Yo os he dicho, esto es una introducción que la he puesto, la quería haber quitado por el tiempo, pero ya que la tenemos la digo. Los puertos es una obra de ingeniería muy importante porque da mucha vida a una ciudad, ¿no? Como sabéis. Entonces, aprovechando estuarios, golfos, y ahí se hacen los puertos, pues vamos a correr, esto va rápido, Copenhague sigue, no tiene mucho interés, con las casas colgadas, Bergen, que también está por acá, Hamburgo, Jun, el puerto Azzurro en Italia, Ordaz en Polonia, sigamos, Color, Mónaco, Sydney, que hemos hablado, con ese, el Brighton, sigamos, Fernando. Este es el de Shanghái, que es el puerto más grande del mundo, fijaos cómo está de almacenamiento y eso, impresionante. Sigamos. El Sardinero, famoso por sus paseos, pasajes en Guipúzcoa, como sabéis, Guetaria, también en Guipúzcoa, son famosos también siempre por los pescados asados que colocan al lado del puerto. Villa García de Arosa, en Galicia, Isla Cristina, cerca nuestro, Zarao, Mojácar, Sagunto, Valencia, Motril, en fin. Estos son puertos que tampoco... Aquí no hay mucha relación de arquitecto e ingeniero, sino que el arquitecto se dedica a los edificios que hay al lado y el puerto siempre es cosa del ingeniero. Y Málaga, que últimamente se ha abierto al mar y está también impresionante. Seguimos Tarragona, Sille, estamos recorriendo la geografía y en posta que nos queda por Huelva, que es al final. Bien. Digo que muchos son con referencia a la literatura. Dejo como ejemplo la novela de Pío Baroja, Las inquietudes de Santi Andía. Yo la he leído ya 2 veces, pero la recomiendo al que no lo haya hecho, referido a los puertos del País Vasco. Es un libro que él contempla los puertos del País Vasco y lo describe de una forma como Pío Baroja describía todas sus cosas. Bien, vamos a entrar a otro apartado, que es las obras de
de España y del mundo. Hay otras obras independientes de los puentes y los puertos, los que vamos a entrar, los puertos no han pasado, los puentes después, como son los túneles. Los túneles son muy interesantes porque atraviesan montañas, pero permiten circular y permiten pasar de un sitio a otro. Pero hay ese túnel de arriba, que es los barrios que hacen una indicación especial. Ese túnel no es un túnel, en realidad es un falso túnel. Si os dais cuenta, la tonalidad de la montaña de aquí y por aquí son distintas. Es porque esto era un valle, se hizo la carretera de los barrios y esto se hizo con unas cúpulas y se rellenó. O sea que no era túnel. ¿Por qué se rellenó? Es para conseguir la migración y el paso de los animales que estaban acostumbrados de un sitio a otro. Y la carretera les cortaba. Entonces se están acostumbrados a pasar y les cortaba. Entonces se consigue eso artificialmente, pero es para pasar y comunicar la montaña que antes atravesaban ellos por debajo. ¿Sabes? Entonces hay 3 túneles, me parece que lo que hay, y no son túneles en realidad, son rellenos de tierra en el valle sobre el cual han hecho el túnel y los animales pasan de un sitio a otro. El túnel de Peñaperros, que separa Andalucía de Castilla. Ahí tenemos el Camino Rey de Málaga, ¿vale? Que es muy conocido. Y la ciba del Naranco de Bulnes con la estatua del Sagrado Corazón, pues por decir una zona de un puerto importante. Tenemos estaciones pues, que se han hecho de ingeniería y arquitectura, Atocha, como sabéis, Zaragoza, Las Delicias, Santa Justa en Sevilla, esa de los Monchi, de Antonio Curianto Ortiz, que hablaremos también ahora, Zambrano en Málaga y Sants de Barcelona, pues son ejemplos de obras de ingeniería y arquitectura muy importantes. Bien, aquí tenemos un museo del Prado en Madrid, bueno, el Museo Thyssen. Este museo, le hemos hablado ya antes, es el Museo de Frank Gehry en Bilbao. Aquí no está sin las tonalidades violetas que hemos visto antes para que le dé la luz y tal. Y la iglesia románica Santa María de Obarra. Bien, pero queremos entrar ya en... A ver, pasa. A estadios de fútbol también, vamos rápidos. El San Mamés, el nuevo, Spotify de Barcelona, que estará en obras y que espero que el año 26 se inaugure, el Wanda Metropolitano, que sí está en la actualidad, Benito Villamarín, Bernabéu, el Roy Arena, y bueno, tanto el Benito Villamarín como el Sevilla, sabéis que son objeto de... El Sevilla ser de un campo totalmente nuevo, dentro de poco, y el Benito Villamarín, la parte de preferencia, que hay una casualidad que le contaba antes alguno por aquí, que la hizo un arquitecto de Sevilla conocido, Juan María Cerrubio, algunos lo conocéis, es que resulta que murió tal día como hoy, el 5 del 5 del 5, o sea, que justo hace hoy 20 años. Bueno, pues esa parte, lo que hizo la tribuna de preferencia, se va a demoler y se va a hacer la parte nueva con el centro comercial que todos sabéis. Y Sevilla, pues el proyecto que te ha presentado, que lo ha hecho la empresa Idon. ¿Vale? Bueno, pasamos. Aquí tenemos otras obras de España, bueno, estadios también, Maracaná, Wembley. Seguimos, y vamos a entrar con una ciudad española que tiene mucha historia y que tiene varias cosas que queremos comentar, pues son históricas y alguna nueva. En Granada, yo creo que es una ciudad interesantísima desde el punto de vista de arquitectura. Ha tenido la influencia árabe, como sabéis, muchos años, desde 711 a 1492, 8 siglos, pues nos ha dejado como reliquias la Alhambra, el Generalife, con sus jardines, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de 1984, la Capilla Real, el Mirador de San Nicolás, pasamos, Mirador de San Nicolás, con la Sierra Nevada al fondo, ahí se ve lo que pasa que está con nieve ahora, Mirador de la Placeta de los Carvajales, ahí con la Alhambra, ahí se ve la Alhambra al fondo, Barrio del Albaicín, porque veis un poco, y el Paseo de los Tristes, aquí tenéis, está iluminada, el barrio de Sacromonte, barrio gitano, famoso en el mundo por los locales de cante y baile que hay gitano puro, que están acostumbrados a vivir en esta zona tan importante. Sigamos. El monasterio de San Jerónimo, y otro muy importante, el bordeador de
de San Miguel. San Jerónimo ya no es árabe, es el primer monasterio cristiano después de la invasión musulmana. Este se hizo a posteriori. El patio tiene cierto parecido con el monasterio de Silos de Burgos, el patio interior, del cual veremos ahora también algo. En él se encuentra la tumba de Vasco de Gama y es patrimonio de la UNESCO. Mirador San Miguel Alto. Pasamos. Bueno, esto también, pues ya aprovechando ya que apareció, como he dicho antes, en el siglo XIX el acero y el XX el hormigón, para hacer edificios ya más altos. Ya no el ladrillo tenía cierta limitación de altura y entonces empezaron edificios de este tipo. La suerte de muchos edificios, que para esto hace falta que el terreno sea muy bueno, porque sabéis que al final un edificio le aguanta la cimentación. Como la cimentación se vaya, el edificio se va a tomar por saco, como ha habido algunos siniestros que también veremos ahora. Entonces, que no se puede hacer en cualquier sitio. O sea, esto no es decir, yo ir algo en un terreno de mar. Pues no porque no es capaz de soportar las cargas grandes del edificio. Bueno, pues del primero, el Empire State, que tenemos allí, que se hizo en el año 31, que tiene 381 metros. El Banco de América, que es del año 2009, ya es más moderno, 366 metros, un poco más. Y el más alto, que tenemos el Freedom Tower, de 541 metros del año 2015. Y ya en el extranjero tenemos el Burj Khalifa de Dubái, 828 metros, que tiene un mirador a la mitad, a 442, no, hasta arriba no. En 442 metros tiene un mirador. El Abraj Al-Abaid Towers en la Meca, de 601 metros, que tenemos ahí. El Pin and Finance Center en China, con 555 metros, que no lo veo aquí, ¿no? El Old World Tower de Seúl, de 555 metros, el Chinazun de Pekín, de 528, todos ellos en Asia y Norteamérica, yo digo, en zonas de puente. Y quiero hacer una mención especial aquí un momento a la Torre Eiffel de París, que fue construida para la época, para la Expo del 99, perdón, del siglo XIX, el último año del siglo XIX. Que, ahí lo tenéis, fue muy polémica inicialmente, porque claro, era un sorprendente, una ciudad dedicada al tipo de edificios más normales, esto impactó. Y como ocurre normalmente, alguna gente le volvió la vista. Por ejemplo, el poeta Paul Verlaine, cuando pasaba por aquí, se tapaba hasta los ojos porque no quería ni verla. Y ya luego es el símbolo de París. Eso ocurre también aquí con muchas ciudades. Se critican muchas cosas y luego cuando pasa el tiempo, pues se asimilan, es verdad. Te acostumbras y se asimilan y es así. Fue el inicio, o la cumbre, la estructura metálica. Y fijaros ahí lo que tiene. Como estructura metálica, tiene un efecto que hemos dicho antes con lo que hicimos con los parasoles de aquí de las setas, que cuando hay calor en verano, el hierro, ¿qué pasa? Que aumenta de longitud, la dilatación, y aumenta de 15 a 20 centímetros de altura. O sea, el edificio, eso es el que estamos hablando de una cantidad importante de aumento por el calor. Es tanta longitud, claro, como es L por alfa por incremento de T, lo que desarrolla es la longitud grande, y el alfa se cuenta de dilatación, el incremento de T es constante, pero cuanto más grande es L, más grande es el movimiento que se produce, es proporcional al movimiento. Luego tenemos el Vaticano, que vosotros habéis visto muchos, que voy a decir que es de máxima actualidad por la muerte del Papa Francisco, el pasado mes de abril, y por el cónclave donde se va a elegir desde pasado mañana al próximo Papa. Algunas maravillas naturales, escribo por aquí también, el Iguazú, la cordillera de los Andes, la de los Alpes, el Himalaya, los Pirineos, Pirineos, iremos dentro de poco a este mes, vamos a Jaca a pasar unos días allí. Bueno, y no quiero, en este momento quiero también hablar de tres arquitectos, tres grupos de arquitectura sevillanos. Uno es Rafael Manzano Marzos, que es un arquitecto, como sabéis, gaditano, que fue conservador del Real Alcázar de Sevilla muchos años y profesor de proyecto de la Escuela de Arquitectura y director de la Escuela de Arquitectura. De Antonio Cruz y Antonio Ortiz,
conocidos, como he dicho antes, como los Monchi, que han intervenido en la ampliación del Rijksmuseum de Ámsterdam, del Pabellón de España de la Exposición de Hannover del 2000, del Estadio de la Cartuja de Sevilla. Hace 10 días se celebró la final de Copa del Rey de España y el Mundial de Atletismo, junto con la IESA, la Estación de Santa Justa, el Estadio Atlético de Madrid y la Facultad de Magisterio de Sevilla, en cuyo cálculo se lo hicimos nosotros, que es el que está al lado del Supercore de Nervión. Y otro arquitecto que quiero también no dejar de mencionar es de Guillermo Vázquez Consuegra, que ha sido autor del pabellón de navegación de la Expo del 92, de viviendas sociales en la avenida de Carbón y Cajal, que también hicimos con nosotros, con nuestra empresa, el Museo de la Ilustración de Valencia, Museo del Mar en Génova, rehabilitación del Paseo de San Telmo, sede de la actual Junta de Andalucía, como sabéis, y el Palacio de Congresos, donde se celebran actualmente muchos conciertos y muchos más que no vamos a enumerar por no hacer esto más largo. Desde el punto de vista paisajístico, conviene decir que los ríos son importantes y por eso los puentes van a ser muy importantes. No quiero enumerar aquí todas las ciudades y ríos que tengo porque sea muchísimo. Solamente quiero decir que varios autores literarios han hablado de ríos y Rosalía de Castro, en su libro En las orillas del Sar, Pío Baroja y el mar, el que hemos dicho antes, en la Signitud de Santiandía, y Antonio Machado y el Duero, como sabéis, nació sevillano y se fue a vivir a Soria, el Duero, escribió aquel poema sobre el Duero. ¿Quién pudiera como tú, a la vez quieto y en marcha, cantar siempre el mismo verso, pero con distinta agua? ¿Vale? Bueno, hablando ahora de puentes del mundo, vamos a tener que acelerar un poco porque vamos con un poco retrasadillo, pero deciros que son elementos que cruzan ríos, comunican montañas, comunican pueblos. Cuando se pretende un puente hay que aportar las menos ideas posibles para que la naturaleza sea quien hable, presida y conserve su esencia. Lo fundamental en los puentes es la funcionalidad. Esto va a ser Fernando. Esto es de los ríos de las ciudades, porque ya sabemos, era numeral. Aquí estamos ya, el puente. El primero que vamos a hablar justamente es el puente en Abu Dhabi, que lo hizo la difunta arquitecta hace poco tiempo, Zaha Hadid, y otros como el puente de Isfahan, también en Irán. El Abu Dhabi, sabéis, en Arabia, bien, son puentes interesantes. Zaha Hadid tuvo aquí un conflicto en Sevilla, una cosa que hubo, que sabéis vos todos, comenzó la biblioteca del Prado de Sebastián y luego por denunciar los vecinos, hecha la cimentación y los dos primeros forrados, hubo que rellenarla, demolerla y anularla. Y está tapada ahora mismo, como está tapado en el Prado de Sebastián también parte del garaje que iba en la parte que está a la estación de autobuses, que tenía un garaje de 4 plantas de sótano, y ahí luego se decidió que quería ir otra cosa y tal, y también se rellenó y se tapó. Bueno, un puente de la construcción de Calatrava en Venecia, que es aquel. Calatrava ha tenido algunos conflictos siempre con sus proyectos. En el conflicto que tuvo, pequeñito, es que al empezar el puente hay unos escalones y luego ya viene el puente recto y bajan los escalones. Claro, eso es inaccesible a los minusválidos. Hubo una protesta y hubo que hacer una rectificación importante porque aquello no era posible. El puente Henderson Webb en Singapur, que es el puente más peatonal, más alto del mundo, que tiene 36 metros de altura y 274 de longitud. El puente viejo de Heidelberg, en Alemania, donde tuve la suerte de estar cuando el Mundial del 90, que jugó España, en el centro de Alemania, muy parecido al de Zamora, cerca de Frankfurt, el de Henderson. El puente del Bósforo en Estambul, este puente a mí me da yuyu, cuando estuve allí en Estambul. Une Asia y Europa, tiene una altura de 320 metros, es decir, que tú estás pasando a 300 metros de altura. Cuando ves aquello tan abajo, es un poco, en altura de 1.500 metros. Yo, de luego, tengo un poco de vértigo y no lo pasaría. Me da... Y también son de recordar los puentes de Solesena, donde tuvieron lugar la ceremonia de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos del verano pasado, del 24. El puente de Don Luis I en Oporto, famoso porque tiene... es metálico con doble nivel, por debajo van los coches y por arriba el ferrocarril, doble circulación. Por tener una vista de la ciudad y del río espectaculares, el puente de Oporto.
El puente de Túnez de Oresún, este es un puente, del que voy a dar unos segundos nada más, tiene la suerte de que es casi español, porque está proyectado por Ayesa y ejecutado por Dragados. O sea que han sido dos empresas españolas las que han intervenido en todo el proyecto. Comunica Copenhague con Malmö, en Suecia. ¿Vale? Tiene 46 kilómetros, parte va en túnel, pero fijaos qué cosa más bonita, y sobre todo que está uniendo una parte ahí del mar por arriba que sería insondeable. Bien, voy a enumerar claramente los 8 puentes más famosos del mundo, que no es así, que es el Tower Bridge en Londres, que es aquel de arriba, el puente de Rialto en Venecia, del que el puente Vecchio en Florencia, que arriba es algunas viviendas y sobre todo exposición de joyeros sobre el río Arno. Y ahí me compré una cartera, precisamente una que pasé por allí. El puente de Brooklyn en Nueva York, en el cual se han hecho muchísimas películas. El Golden Gate de San Francisco, junto al cual tiene otro puente menor, que hubo un terremoto el año 1989. Yo había estado en Los Ángeles del 1 al 9 de octubre de ese año con unos temas de unas presas que hicimos ahí con unos norteamericanos, y el 16, 7 días después, un terremoto importantísimo que derribó parte de un puente, y ahí estaba nuestro amigo común, Javier Sánchez Palencia. Estaba en una barca viéndolo, él sí que le conoció el 16, a mí me conoció por un pelo. Yo ya me había escapado. Bueno, vamos a pasar ya a puentes de España. Tenemos aquí el puente de Ronda, construido en 1751 al 93. Fue el más alto del mundo durante algunos años, con 92 metros de altura. Sigamos. Alcántara, del cual está haciendo ahora uno paralelo al lado, que tiene la famosa frase aquella, que este puente durará mientras dure el mundo. Y bueno, no es cierto, ahora hay un proyecto al lado que está haciendo el estudio ya de arquitectos ingenieros de Toledo, y bueno, está en marcha y se pretende inaugurar al año 2025. El puente de Triana, ese vamos a hacer un poco más, porque ese le proyectó, antes era un puente de barcazas, luego nuestro profesor mío de metálicas en la Escuela de Caminos de Madrid proyectó el puente este que va aquí, Juan Batanero. Miguel Ríos fue el director de obra por parte del Ministerio de las Públicas, y bueno, tiene la seguridad que la sección del tablero, normalmente estudiada de hormigón y metálica, tiene una capa de compresión de hormigón. Aquí no es hormigón, aquí es metálica, porque no había gálibo para cruzar una parte de otra. O sea, lo que es hormigón uniendo vigas en un puente, aquí es metal, es una chapa de metal. Es muy concurrido en Semana Santa, sobre todo por el paso de las cofradías de la Esperanza de Triana y el Santísimo Cristo de las Tres Caídas, y el cachorro que procesiona el viernes por la noche y que ahora está en el Vaticano, como sabéis, para la procesión del año jubilar, que no sabemos si será o no en función de la elección del Papa o lo que pase. En Córdoba tenemos el puente romano, el puente de San Rafael y el puente de Abás Infirmas, que es proyectado por... ¿Dónde está aquí? Bueno, es proyectado por José Mazanares también. Es un puente que significa a un pájaro que está protegiendo la ciudad. El puente metálico de Cuenca, el puente San Pablo, que une la ciudad con el Parador. Es un puente que se hizo sustituyendo a uno de madera que antiguamente se quemó en 1913. El puente romano de Salamanca, el puente colgante de Vizcaya, el puente de Cangas de Onís, que vemos aquí enfrente, aquel de Vizcaya, allí justamente debajo de aquella parte están las Feñas de Idón, la que va hacia el estadio del Sevilla, en aquella parte del puente. Este es el de Cangas de Onís, puente precioso para andar peatonal, como que todos conocéis, y Besalú en Gerona, que es un puente que forma un ángulo también, pero interesantísimo. Este es el de Vigo, el puente de Terrande en Vigo, que une en el Golfo, simplifica mucho paso ahí dentro de la bahía, y el puente del Pilar de Zaragoza, que este ya he dicho, si lo pongo, pero lo digo porque tengo el cariño especial,
porque yo nací el día del Pilar y me gusta cada vez que voy a ver a mi Virgen y a la Virgen del Pilar en su basílica. Y el puente de Gazzeluche, que tiene 241 peldaños para subir arriba del puente, y está en el País Vasco, entre Baquio y Bermeo. El puente de piedra en Zamora, y vamos a ver, por simplificar un poco, quiero hablar un momento del puente de Alcalá de Guadaira, porque es interesante por dos partes. El puente de Alcalá es un homenaje a Gaudí, precisamente. Es un puente que lo proyectó Yesa, lo hizo Manzanares, y tiene una forma de dragón que cuida el castillo de Alcalá, que está arriba. El castillo árabe de Alcalá. Su forma parece la ley de montes flectores a la de carga sobre el puente, sobre el río Guadaira, revestido con una trencadis multicolor de azulejos similares a los usados por Gaudí en el Parque Güell de Barcelona. Trencadis es una palabra catalana que significa roto o troceado. Son mosaicos con trozos irregulares de cerámica, vidrio o cerámica. Bien, y para acabar voy a entrar en... Pues aquí, estamos aquí, un poco en mi tierra. Yo, como sé, yo soy de Burgos, y quiero hablaros de un monumento natural, que es el Ferrero de Yecla. Eso tiene un paso parecido al Camino del Rey, pero mucho más bajo, con vistas a las pozas que hay ahí abajo, donde circula el agua con su música y el ruido de los buitres. El puente de Frías, sobre el río Ebro, que hemos visitado hace poco con nuestro amigo Ricardo Ibarra, los que hacemos excursiones con él, que tiene planta curva y con 3 ojos cerrados y el resto apuntados. El suelo es empedrado y tiene una torre en el centro. Al fondo es la ciudad de Frías, que es preciosa y os recomiendo ver también. El puente de Pancorbo, donde confluyen la carretera y el ferrocarril, como veis, con los túneles arriba y la carretera por debajo. Confluyen montañas, valles, túneles, línea de ferrocarril y línea de carretera. La Catedral de Burgos, en el centro de la ciudad, junto a Río Arlanzón, gótica, comenzó en 1921, y enfrente, justo enfrente, nacimos mis hermanos y yo, y la vista que teníamos todas las mañanas de ver eso desde la ventana. Y luego el monasterio de Silos, que hemos dicho antes que tenía la similitud, que tiene el ciprés en el medio, y al que Gerardo Diego escribió una poesía que también os quiero decir, que dice así: enhiesto surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo en loco empeño, dedicado al ciprés. Bien, de siniestros en puentes, voy a también ligeramente, porque estamos ya con el tiempo justito, el puente de Tacoma, que se inauguró en el 40, y enseguida empezó a moverse, y un día de viento, hubo una resonancia de viento, y cayó en noviembre del 41, porque los vientos aquel día soplaron un aleteo aeroplástico que hizo la rotura del puente. Actualmente se ha reconstruido 10 años después y ahí sigue. El puente de San Francisco, en Estados Unidos, que es el que hemos dicho que está al lado del Golden Gate y que fue el que a las 5 de la tarde, 3 de octubre, hubo un terremoto de 6,5 y se derrumbó parte del puente. Y ahí estaba Javier Sánchez Palencia, como os he indicado. O el puente de Herradura en Granada, que todos conoceréis, que fue un puente que yo intervine en Telecinco para explicar un poco las causas de aquello. Se desplomó 68 metros de altura porque las vigas no tenían un apoyo suficiente, las vigas prefabricadas, en los puentes que tenían. Se dieron los apoyos, cayó el puente y murieron 6 albañiles. Se desprendieron 3 de los 6 pilares que habían ya levantados al colocar las vigas prefabricadas. El puente de Morandi, que todos visteis también, me coincidió cuando empecé yo como decano, el 14 de agosto del 18, que fue por un mal mantenimiento del puente. Ahí hubo 9 fallecidos. El puente Francis Coy en Baltimore, el siniestro fue en marzo del 24, hace poco más de un año. Ahí no hubo fallecidos, hubo un choque de un barco que sabéis contra un estribo, lo hemos visto hace poco, pero gracias a Dios ahí no hubo puente. A modo de ejemplo, os diré que le falta protección a los estribos del puente. El 5º centenario de Cádiz protege sus pilas para evitar que el choque directo no se produciera eso nunca, de un barco contra ese puente. El puente de Talavera en Toledo, es así más reciente, como habéis visto, se derrumbó la noche del 22 de marzo del 25, hace unos días, no llega a 2 meses, por las intensas lluvias que ha habido en España en este mes. Es un puente peatonal romano, que también es de Santa Catarina. Ha sido objeto de reforma durante varios siglos
y en esta época se estaban arreglando los proyectiles y pasaban los metálicos. Muchos puentes han colapsado por las guerras, otros por el cálculo, otros por el sismo y algunos por falta de mantenimiento. Yo de la Expo, es que estamos con el tiempo justito, ¿no? ¿Podemos dar 10 minutos más? Vale. De la Expo hay una figura fundamental que quiero llamaros aquí mucho, la del 29, que es Aníbal González, que hizo la Plaza de España, la Capilla del Carmen, vamos viendo cosas, el edificio Banquinter en la Campana, la Casa de la Leonor Montoto, el pabellón Mudéjar del Parque de María Luisa, la Casa de Álvaro Dávila, Marqués de Villamarta, y la Casa de las Conchas, en Mateos Gago, que no son conchas sino medallones. Fue arquitecto de Sevilla y Aracena, donde veraneaba con su familia fundamentalmente. En Aracena hizo el Casino de Ares Montano, el Ayuntamiento, la Plaza de Abastos, la Plaza de la Fuente Alta, la Finca de San Miguel y la antesala de la Gruta de las Maravillas. ¿Vale? En esta época se hicieron además el Paseo de las Delicias de Sevilla y la Avenida Palmera y el Parque de María Luisa. El barrio de Leópolis, con varios chalés, el Estadio Benito Villamarín, se empezaba, que precisamente ahora va a empezar a remodelarse, como hemos dicho. Y aparte de los 100 pabellones que se hicieron, se construyeron en la Expo del 22 el puente del 15 centenario, pasamos, para que lo veáis, que se está ampliando, que hizo Fernández Ordóñez de 5 a 6 carriles, 3 en cada dirección, el puente Vasculante de las Delicias, el puente del Cristo de la Aspiración, que es el más próximo a la Cartuja, es la senda natural hacia el Jarafe y hacia Huelva y a Extremadura, por el Camino de Santiago. La pasarela de la Cartuja, que es el tercer puente que cruza el Guadalquivir, el puente de la Barqueta, que es uno de los accesos principales a la isla de Cartuja, que tuvo el hecho de cuando se inauguró, se construyó en la parte de Sevilla y con unas barcazas se llevó hasta la parte derecha y en el momento inicial basculó el puente hacia acá. De hecho, no hubo accidente, pero hubo que volver a reponerlo y llegó. Fue peatonal durante la Expo y en 2004 se encuentra abierto al tráfico rodado. Y el puente del Alamillo, que es un puente atirantado con pilón de contrapeso diseñado por Calatrava, que inicialmente llevan 2 puentes, 2 pilonos, y se quedó en uno por tiempo y dinero. Como siempre pareció al quinto centenario, fue parecido. Bueno, nosotros hemos intervenido en varios pabellones, pero se han dicho anteriormente el presentador, voy directamente a las conclusiones. Hemos dado una visión de importancia y conjunción de las disciplinas de arquitectura e ingeniería en muchas obras diversas de España y del mundo. He procurado haber transmitido esa unión entre ciencias y humanismo con cantidad de pinceladas reales y existentes. Hemos visto algunos siniestros ocurridos en varios puentes. En los cuadros los pintores predominan los rostros, las figuras humanas y los paisajes. Y eso es lo que convive constantemente en nuestra vida de la naturaleza en un cuadro constante a escala real que varía con el tiempo y la luz del día. Las personas, las relaciones y el paisaje donde se pasea se recrean uno mirando al cielo y la tierra, se reflexiona, se para, se hace ejercicio físico, se medita, se recuerda y muchas veces se hacen fotos para plasmar un lugar que nunca se nos quisiera olvidar o el momento en el que charlamos, reímos, comemos o nos abrazamos con otras personas. Benditos sean los seres humanos y benditos los paisajes y sus montañas, nubes, lluvia, polvo, los ríos que hay que cruzar, igual que atravesar montañas, y ahí de esa necesidad surgen los puentes y los túneles, obras de un ingeniero que pronto van a formar parte del paisaje, de forma que cuando pase un poco de tiempo se mimeticen con él y pasen a incorporarse como si siempre hubiesen estado allí. Y en esa incorporación está la ingeniería, la arquitectura, la técnica y el arte juntos para crear lo más bello y seguro posible. El conocimiento se percibe como interminable, se desea saber cada vez más y constantemente. Se encuentran relaciones, muchas veces inesperadas, y que a la vez son muy interesantes y valiosas para el ser humano, para el entendimiento del mundo y el enriquecimiento espiritual de las personas. En este viaje de búsqueda, la ingeniería y la arquitectura se encuentran para entender más el entorno y enriquecer el conocimiento desde una visión inter y multidisciplinar, en un mundo que viaja a través del universo y ambas disciplinas son parte de ese maravilloso viaje que evolucionan de acuerdo a sus antecedentes, entorno y conocimientos. La ingeniería es una profesión que se centra en la aplicación de la ciencia, donde usan la teoría y la práctica, bajo unos principios teóricos que consiguen crear dispositivos, sistemas y estructuras
para el uso humano, que afectan a la vida, la salud y el bienestar de la sociedad. La ingeniería está constantemente resolviendo problemas a través del ingenio. El arte se enfoca en la creatividad, la expresión para transmitir un mensaje a la sociedad y usa multitud de medios de expresión para que sean interpretados por los sentidos, la mente y el espíritu. La ingeniería puede aprender cada vez más del arte, fomentando la creación de relaciones y conexiones ilimitadas entre soluciones. La práctica del arte para la ingeniería puede ayudar a experimentar diferentes formas de pensamiento y encontrar soluciones a problemas que quizás antes eran impensables. La ingeniería aprende a experimentar y romper la realidad, como lo hace el arte, para encontrar nuevas configuraciones que estén de acuerdo con dicha realidad. La ingeniería emplea el sentido común, la arquitectura, la fantasía. El arte, a su vez, aprende de la ingeniería, ya que utiliza elementos prácticos que sirven para crear y llevar un mensaje al exterior. Y en ese camino es donde se encuentra la ingeniería y busca su sensibilización, ser más consciente de su entorno y estar en más armonía con el mundo. Al mismo tiempo, el arte muestra el camino para recorrer y conectarse con nosotros mismos y también con el entorno, con el pasado y el futuro. Al practicar la creatividad dentro de la ingeniería y el arte, estamos integrando las dos disciplinas, resolviendo problemas y proveyendo soluciones que enriquezcan el conocimiento de una visión integral común. De esa forma, el impacto será más valioso y tendrá la habilidad de resolver, ayudar, colaborar y transmitir mensajes a la sociedad, además de que se retroalimentan y esa cadena no tendrá fin, dando lugar a formas y creaciones que irán variando según varias circunstancias, conocimientos y la propia historia. Quiero terminar deseando a todos una feliz Feria de Sevilla, que dentro de pocas horas va a comenzar, y dando las gracias por vuestra asistencia con una frase que resume la intención de esta conferencia. Los puentes se integran con los paisajes y les dan continuidad. Muchas gracias.